Ongi etorri, herri irratiko entzule. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición más a este programa organizado por Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, que como cada semana viene habitualmente a esta hora y que como siempre les da temas de interés. Hoy concretamente tenemos ya preparados a nuestros invitados y vamos a hablarles de un tema absolutamente actual y que nunca ha perdido por lo tanto esa actualidad. Hablaremos de la religión y de los símbolos, de la religiosidad. Nos adentraremos, por lo tanto, en un mundo en el que la fe, la imagen, los iconos tienen más fuerza que en ningún otro ámbito. Si cabe, ¿qué hay detrás de esa religiosidad? ¿Funciona en función de la imagen? ¿Cuánto hay de verdadero en relación a los símbolos, las figuras, los ámbitos de la enfermedad, la muerte, la religión, antropólogos? De todo ello les hablaremos. Y sin más dilación, precisamente paso a presentarles a nuestros contertulios. Por un lado, presentamos al coordinador de la Revista Internacional de Estudios Vascos, esa publicación de Eusko Ikaskuntza, Roldán Ximeno. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Además, también recordar que es profesor ayudante de Historia en la Universidad de Navarra y desde la Universidad del País Vasco, doctora en Antropología, Rosa García Orollán. Muy bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, hay que hablar de temas relacionados con la religión, la religiosidad, los símbolos. Por cierto, que la Sociedad de Estudios Vascos, Roldán Ximeno, además también como responsable, organizará en mayo 18 y 19 unas jornadas sobre el particular. ¿Qué se puede decir al respecto? Sí, bueno, ya son las segundas jornadas de Antropología y Religión, las que las realizamos hace 3 años, editaron las actas, ya se agotaron porque precisamente nos hallamos ante un tema de una actualidad absoluta. Quizás aquí en forma de jornadas ya andábamos un poco retrasados respecto a otros puntos del Estado, sobre todo Andalucía, pues claro, evidentemente con todo ese barroquismo que tienen de la religiosidad, de Semanas Santas y demás, pues son los que más han estudiado este aspecto. Pero bueno, pues el tema es de una actualidad total. Desde el punto de vista científico se están constantemente organizando jornadas y nosotros en este sentido pues nos hemos convertido en Eusko Ikaskuntza y con estas jornadas un poco en el referente de las jornadas o de los congresos pues del norte peninsular, ¿no? En esa línea, ¿qué se está trabajando, qué se está preparando para esas fechas? Pues tal como las primeras jornadas fueron genéricas, religión y símbolos, por el primer acercamiento, en estas segundas vamos a centrarlo en fiestas rituales e identidades, porque creemos, bueno, pues que la fiesta, en concreto, pues en Euskal Herria, tiene una importancia muy grande. El ritual, por supuesto, está totalmente imbricado en la fiesta, es lo que le da, en definitiva, forma. Y por supuesto las fiestas configuran identidades, ¿no? Y no solo pues en el mundo propiamente de la religión en sentido estricto, sino pues en todo lo demás, no hay más que pensar en un partido de fútbol en cualquiera de nuestros grandes equipos, ¿verdad? Y bueno, pues en torno a todo eso, pues nada, celebrarse estas jornadas, sí. Rosa, hay que hacer hincapié en que, bueno, tú también estás trabajando en las mismas y que, por lo tanto, bueno, desde esa perspectiva antropológica también cabe un poco hacer hincapié en esta materia, ¿no? Evidentemente. Y dentro de esta materia considero de gran importancia el aspecto de la creencia que se manifiesta ante situaciones de enfermedad y muerte. Este es uno de los ámbitos que yo he investigado, abordando todo el siglo XX a nivel intergeneracional en 2 contextos culturales, el vasco y concretamente en diferentes poblaciones guipuzcoanas y también el gallego, centrado en poblaciones coruñesas. La importancia de la creencia se halla en que ésta, junto a la representación mental, convive con nosotros dinamizando nuestra propia vida y a su vez nos introduce en un crisol de diferentes formas de percibirla. Con relación a las creencias insertas en las culturas,
tenemos teóricos de gran renombre internacional, como la antropóloga María Jesús Bousso, que sostiene que en ellas existe un universalismo de las formas y un particularismo de los contenidos. A ello considero que es muy importante añadir que en este universalismo se hallan los arquetipos culturales, constituyendo el particularismo el modo de utilización de los mismos que se haya consensuado en cada una de las memorias colectivas existentes de cada contexto cultural. Bueno, por lo tanto, entonces, hablando de esas dos figuras, esos dos ámbitos, ¿qué se puede decir? Que el contexto, tú has estudiado un poco la figura aquí en Euskadi, en Galicia. ¿Hay paralelismos, no hay paralelismos desde esa perspectiva de religiosa, ¿no? De lo que hay de religión en la muerte, en la enfermedad, etcétera? Una cosa muy importante es decir que evidentemente hay paralelismos, existen elementos comunes a ambos, pero también existen en cada cultura síntesis que es la idiosincrasia de cada uno de ellos. Entre los elementos comunes a ambas, y esto se da en todos los aspectos curativos, pues existen unas simbolizaciones que evidentemente son variadas, cada cultura tiene las propias, tiene las suyas, y yo que he trabajado los problemas de enfermedad y muerte, entonces existen simbolizaciones diferentes a cada tipo de enfermedad. Y donde en ellas es importante la creencia, donde se van a interrelacionar tres factores importantísimos. La creencia en el sanador, así como en su eficacia de su práctica, la creencia del propio enfermo de que puede ser curado por el sanador y la opinión colectiva que cree en la eficacia del sanador. La importancia de esto está de que esta estructura relacionada con la manifestación de la creencia en los procesos tradicionales de la misma, porque estoy trabajando todo el siglo XX, es la que necesitamos para que se active en toda relación terapéutica que se establece entre la persona enferma y el equipo sanitario, siendo la figura del médico un punto importante de confluencia donde se asienten las expectativas de la curación, que en este caso es la traslación de la creencia en el sanador a la creencia en el médico. Es decir, es como algo así que lo viejo se viste de nuevo. Entonces vayamos por partes. La creencia se basa desde el punto de vista de la enfermedad en esos tres pilares, ¿no? En lo que se tiene de fe o se cree, valga la palabra, en el curandero o en el médico, la perspectiva del enfermo y también de la colectividad. ¿Por qué hay necesidad precisamente desde un punto de vista antropológico, Roldán, de analizar esta materia? ¿Por qué precisamente estamos ya analizando poco a poco lo que supone desde el punto de vista de la enfermedad, la religiosidad, la creencia? Hemos empezado por lo tanto por ese ámbito, pero haciendo un poco esa traslación a la perspectiva histórica o a por qué se analiza esto antropológicamente, ¿qué es lo que se puede decir? Sí, bueno, pues evidentemente el ser humano, pues hacia ciertas manifestaciones como es pues, el dolor, la muerte, ¿verdad? Situaciones un tanto extremas, pues es cuando más acude pues, a estos aspectos de la religiosidad. Por lo tanto, bueno, pues es ahí donde pues el investigador, tanto historiador como antropólogo, pues encuentra un campo más fecundo para el análisis. Entonces, pues tanto desde la historia, desde el punto de vista pues, evolutivo, como desde la antropología, pues el análisis de estos aspectos, claro, en el último siglo ha sido tan brutal el cambio, ha sido tan radical, pues en todas estas manifestaciones, que por ejemplo, en el tema de la medicina popular, por ejemplo, pues todos los oyentes que ya tengan cierta edad, pues habrán participado, cuando no activamente, sí, aunque sea viendo, pues en diferentes romerías, peregrinaciones, ermitas, para sanarse, pues cualquier mal, dolores de cabeza, cualquier tipo de manifestación, pues no sé, de algún mal cutáneo, etcétera, etcétera, y a veces también incluso para buscar novio o novia, ¿no? En su caso. ¿Eso por qué se da? Eso, bueno, pues por supuesto por una necesidad, ¿no? Una necesidad que pues, el hombre y la mujer tienen en un momento determinado, pues, para buscar eso que la medicina científica, digamos, no alcanza. Claro, todo esto con la medicina moderna ya o con la medicina actual, pues va quedándose a un segundo plano, pero no olvidándose del todo, y va cambiando. Entonces, pues los antiguos curanderos, los antiguos saludadores, etcétera, pues están siendo sustituidos actualmente, pues por
toda esta especie de nuevas religiones esotéricas, rapeles y otra serie de elementos que, bueno, pues en cierto modo algunas personas intentan llenar esa necesidad, ¿verdad?, de lo que la medicina oficial o de lo que la creencia más ortodoxa no les llena. Porque, sí, Rosa. Yo lo que quiero dejar también es que, como bien dice Roldán, esa es una realidad que yo la he investigado muchísimo, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que la actitud que tomamos ante la medicina oficial necesita de este tipo de creencia que teníamos en la medicina tradicional. Es decir, nosotros necesitamos creer en la eficacia médica, en la eficacia del equipo sanitario, puesto que si eso no se da, evidentemente, pues las cosas no van. Probablemente hoy en día la medicina no tradicional, sino la medicina moderna, por decirlo de alguna manera, la oficial, está muy avanzada, pero la tradicional no está tanto, y sin embargo la gente tiene esa creencia que no tiene igual con respecto a la moderna, a la oficial. ¿Se podría decir eso? En una mirada de la superficie podría parecer esto, pero la realidad es muy diferente. Mira, te voy a poner un caso. Yo además también soy enfermera, además de antropóloga, y conozco bien el tema desde dentro. Cuando una persona tiene una enfermedad oncológica y viene a recibir una sesión de quimio, necesita realmente creer que esa sesión de quimio, que es durísima, le va a curar. O sea, pese a todo lo que va a sufrir con todas los síntomas las consecuencias que va a conllevar esa toma de medicación, el hecho de creer que eso le va a llevar a curar esa enfermedad es importantísimo para seguir hacia adelante. ¿Se podría dar un número en un porcentaje del 1 a 100, cuánto de importante es la creencia de uno mismo y la voluntad de uno mismo en que va a salir y que la quimioterapia va a ser efectiva para que luego sea así? Sinceramente yo te diría en un 99%. Prácticamente la voluntad que pone uno... La voluntad es muy importante, la actitud es muy importante y el creer en el equipo médico es muy importante también, para que esto vaya hacia adelante. Bueno, la verdad es que ese dato es altamente llamativo, desde una además experta en la materia, tanto desde el punto de vista antropológico como médico, por lo que, bueno, habrá que quedarse con ese dato, ¿no? El 99%. Y hablábamos, por lo tanto, de esa perspectiva, ¿no? De la necesidad en creer algo, porque en definitiva, la religión desde un punto de vista igual muy genérico, de la palabra muy amplio, pues históricamente siempre habrán sido y han sido, por ponerlo en plural, religiones, modos o maneras de comprender, ¿no? Un poco la relación del ser humano con respecto al mundo que le rodea, cómo entender, cómo englobarse en ese todo. Sí, por supuesto, eso ya desde la mismísima prehistoria, ¿verdad? El hombre tiene una necesidad de preguntarse, de cuestionarse por qué el sol sale todos los días, los ciclos de la naturaleza, todo. De hecho, la naturaleza un poco marca la religión, no solo la religión cristiana, marca absolutamente todas las religiones. ¿Cuándo se hace la mayor parte de procesiones, rogativas, romerías y demás? En mayo, menos en nuestra cultura. ¿Por qué? Bueno, pues porque en mayo tenemos todos los campos de cereal a punto casi de que empiecen a amarillear para luego recogerlo. Claro, en mayo cae una tormenta y todo eso se va al traste. Claro, en una sociedad tradicional donde pues el sustento económico de una familia pues depende de una cosecha, y si esta cosecha se le pierde, pues esa familia, las penurias que va a pasar a lo largo de todo el año y sobre todo en el invierno van a ser pues muy muy grandes, ¿verdad? Claro, pues en mayo pues es una proliferación de romerías, de procesiones, de intercesiones a los santos, y es por eso es en definitiva pues la naturaleza la que marca un poco el calendario religioso. Incluso, bueno, pues la continuidad cultural que ha tenido pues el cristianismo respecto a las religiones anteriores. Las festividades principales del cristianismo se han establecido pues también en torno a festividades, los solsticios, ¿verdad? Tanto la fiesta de San Juan Bautista en el solsticio de verano y por supuesto pues el nacimiento del Señor en invierno, ¿verdad? Entonces, pues en definitiva es un poco el tiempo, la climatología, el discurso natural de la vida lo que marca también no solo la religión cristiana, sino todas las religiones del mundo. Claro, pues evidentemente pues las religiones, las formas religiosas que puedan tener, pues no sé, los mundos esquimales o en el trópico,
ya varía y claro, pues puedes acomodarse a las circunstancias de cada lugar y de cada situación, por supuesto. Bueno, pues seguimos con esas dos vertientes. Por un lado, el análisis antropológico de la creencia en la enfermedad y por otro lado, un poco ese repaso histórico del por qué, de la naturaleza, cuánto influye en esta creencia religiosa, y estábamos en esas tres vertientes, ¿no? En el enfermo, en el propio médico y en la propia colectividad, ¿no? Como pues simbolizaciones variadas de lo que pudiera ser un poco esa perspectiva antropológica de la enfermedad. En esa línea, ¿qué más se puede decir? En esa línea, yo lo que quisiera decir es que la enfermedad es una situación en la que nos alerta a todos nosotros que la pérdida de nuestro vehículo físico puede producirse en cualquier momento. Es una situación de alerta ante todo. Entonces, esta alerta es la que ha llevado, desde luego, es la que lleva a realizar los pactos y a realizar todas estas situaciones. Y por eso yo quería seguir desarrollando la creencia en aspectos que conlleva la muerte en sí misma. De la enfermedad pasaríamos igual a la Sí, yo perspectiva de la muerte, ¿no? a la muerte. La muerte, que por cierto, y antes de entrar en esta materia, siempre ha sido un mundo pues muy solicitado, pese a que igual ha sido muy rechazado o que nos pueda dar miedo, pero siempre andamos investigando. La muerte es un poco como incongruente, ¿no? A veces nos da respeto y pudor y miedo, pero siempre andamos un poco ahondando en todo lo relacionado con la muerte, ¿no? Evidentemente, siempre andamos ahondando con relación a la muerte, porque es algo tan estructural en la persona, es algo tan estructural en nosotros mismos, que toda la simbolización que tenemos, todas las religiones, absolutamente todo, Se fundamenta en ello. La muerte en realidad y en definitiva es la que dinamiza realmente nuestra vida, es la que dinamiza toda la simbolización de nuestra vida, debido a la gran importancia que tiene. Es evidente, si nosotros fuésemos inmortales, tendríamos una simbolización completamente diferente a la que tenemos siendo mortales. No obstante, ha habido a lo largo del siglo XX unos cambios impresionantes con relación a la muerte, no con relación a la muerte siempre está ahí, sino con relación a la simbolización con la muerte. Grandes teóricos de la misma, grandes antropólogos como Marc Aurèle, hacen referencia a que evidentemente en nuestras sociedades occidentales está existiendo una pérdida de ritual con respecto a la muerte. Pero yo me pregunto, ¿realmente se ha producido una pérdida de ritual? Y yo pienso que, sinceramente, que no. Puesto que desde el momento que se produce la muerte de un miembro del grupo, este ya entra en un tiempo ritual. Lo que ha cambiado ha sido la manifestación ritual del mismo, puesto que, como bien reflexiona el antropólogo Claude Lévi-Strauss, toda cultura necesita actualizar su propia simbolización. Y esta es una realidad con la que nos encontramos actualmente. Esto con respecto al rito. Con respecto al duelo. Con respecto al duelo, en una mirada de la superficie, del mismo modo, existen teóricos de gran renombre internacional, como puede ser Philippe Arriet, que expresan el hecho de que en las ciudades es como si no existiese la muerte. Y del mismo modo, también es real que tenemos en nuestra época una pedagogía muy especial con relación a la muerte, puesto que estamos viviendo diariamente en los grupos domésticos una globalización a nivel intercultural a través de los medios de comunicación. Estos presentan sus mensajes con fines muy variados, donde prácticamente a diario las noticias se focalizan en hambrunas, guerras, etc. Y eso, sí. Sí, no obstante, este contacto casi diario con la muerte a través de los medios de comunicación es un contacto virtual con la muerte. El contacto real se va a producir en un momento u otro de la vida de toda persona ante la muerte del otro, que tiene una parte sustancial de la memoria de nuestra vida. Por lo tanto, hablamos siempre de la muerte, es un referente absolutamente claro en nuestra vida, concretamente vida-muerte, ese paralelismo, esa disyuntiva, muerte, relación virtual, decías, a través de los medios de comunicación y relación directa a través de los fallecidos, los allegados, ¿no? Sí, la experiencia de una persona allegada que ha tenido vivencias con nosotros. Entonces nos va a hacer plantearnos situaciones. Es decir, el hijo, cuando se muere el padre, ya no puede seguir siendo hijo, porque en la muerte del padre ya le corta la posibilidad de seguir siendo hijo, de seguir manifestándose como hijo con su padre, puesto que se ha muerto. Entonces es esa situación tan fuerte, ¿no? La que nos hace plantear y replantear
muchísimas cuestiones ante la muerte, evidentemente. Sin duda alguna, Roland, no sé si se puede añadir algo más en este sentido, porque, bueno, pues es un elemento, el de la muerte, que ha sido pues muy investigado, que evidentemente genera ese foco de atención, que lo es en sí, porque es algo a lo que nunca podremos llegar con conciencia, porque cuando lleguemos, evidentemente no la tendremos. Entonces un poco, es un mundo un tanto, ¿no?, extraño, atractivo. La verdad es que no solo desde la antropología, desde la historia, pues también es uno de los aspectos que más se está investigando, el tema de la muerte, ¿verdad? Pues como ha dicho Rosa, pues la muerte ahí está y no se salva a nadie. Incluso pues siempre está pues, la idea de la vanitas, ¿verdad? Que hasta los más ricos ahí van a caer. Bueno, las cosas en torno a la muerte, todas las investigaciones, pues ya desde la misma prehistoria también, pues hay uno de los campos más interesantes para el estudio de la prehistoria, pues es ver cómo cada cultura pues abordaba el tema de la muerte. Por una parte, bueno, pues ya pues pues desde la cultura dolménica, ¿verdad? Desde el neolítico, la del bronce y demás, por las inhumaciones en los dólmenes ya se ve clarísimamente la importancia que para ese grupo tenía la muerte. Luego ya pasando a la edad del hierro, los campos de urnas y demás, y bueno, pues hay un cambio en el ritual, claramente, pues de enterrarse, pues pasan a incinerarse. Y luego, por supuesto, pues ya entrando en épocas propiamente históricas, pues la evolución ha sido clara y evidente. Pues por una parte, en la época romana, ahí tenemos, claro, los estudios que nos han llegado, perdón, los restos que nos han llegado fundamentalmente son epigráficos, pero a través precisamente de la epigrafía, pues uno puede ver cómo era la actitud de esta gente hacia la muerte, ¿verdad? Luego ya con la entrada del cristianismo, las formas de enterrarse los primeros cristianos, aunque evidentemente tienen pues, un paralelismo y tienen una línea de continuidad absoluta hasta la actualidad, como quien dice casi, pero bueno, pues se ve una evolución, un cambio. Luego, a lo largo de los siglos medievales y modernos y hasta la edad contemporánea, pues hay numerosos estudiosos que se dedican a investigar la evolución de los testamentos, la forma de testar, claro, porque a través de esa forma de testar ya no solo se ve su mentalidad respecto pues a sus bienes, ¿no? A cómo quiere que esos bienes se distribuyan a su familia, sino también pues se ven aspectos muy importantes de definitiva de su creencia religiosa, ¿no? Si lega a un determinado monasterio pues unos bienes o a un determinado santuario porque Dios le tenía una veneración absoluta a ese santo en concreto, etcétera, ¿no? Incluso para su propia muerte, cuando en el testamento manda que se le hagan unas determinadas misas, incluso a perpetuidad, que esto lo hemos tenido hasta hoy, pues en tal iglesia o se le dote una capilla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la muerte, la verdad es que es un universo muy interesante para analizar la perspectiva religiosa y en definitiva pues la perspectiva del universo mental de la persona en cualquier momento de la historia. Pues si les parece vamos a relajarnos un poquito, escucharemos un poquito de música, Sade, By Your Side, música absolutamente relajante que, bueno, nos puede dar pie durante los próximos minutos a reflexionar sobre la figura de la muerte y en breve también hablaremos de una muerte muy especial que, bueno, convulsionó la sociedad hace bien poco para reflexionar sobre ese ámbito, esa creencia de la muerte. Y decíamos precisamente, antes de hacer este pequeño inciso musical, que íbamos a hablarles de una muerte que había convulsionado un poco todo el ámbito sociológico y cultural de Euskadi, y no solo de Euskadi, ya que hablaremos de dos vertientes, de dos ideas, de los unos, de los otros, de nuestro ethos cultural, de nuestro entorno, y todo ello en torno y en relación a la figura de Aitor Zabaleta, con el máximo respeto que nos produce evidentemente esta muerte.
y desde el máximo rigor antropológico también hay que hacer hincapié en que nuestra contertulia Rosa García Orellán precisamente ha realizado una tesis en relación a esta muerte, en relación a la muerte de Aitor Zabaleta, el ethos cultural vasco, cómo se ha revolucionado o qué es lo que en su día ocurrió con aquella muerte que se produjo en diciembre del año 98 en el entorno de un partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Por cierto, que aparece la figura fútbol y de ella también habrá tiempo para hablar sobre la relación que tiene con la religión o si se ha convertido en una religión. Pero, Rosa García, ¿qué es lo que se puede decir así a grosso modo sobre esta muerte de Aitor Zabaleta? Bueno, pues sobre la muerte de Aitor Zabaleta podemos decir que es una muerte que ha puesto en marcha, ha dinamizado, tanto, sobre todo, partiendo de la prensa, ha dinamizado enormemente una manifestación del ethos cultural vasco y del mismo modo también del ethos cultural castellano se ha manifestado ambos. Pero hay diferencias que de repente se produjo un algo que pues sentimos una gran vergüenza y por el otro lado también dentro de la cultura vasca por su parte también se manifestaban con sus símbolos culturales. De hecho, el presidente de la Real, Luis Uranga, nada más conocer la muerte de Aitor, una de las primeras manifestaciones que hizo en prensa fue recemos a la Virgen de Aránzazu del coro para que realmente Aitor no muera. Precisamente desde tu análisis ahí ya aparece ese primer símbolo, ¿no?, cultural vasco de nuestro entorno, del de los unos o el de los otros según se mire, ¿no? Evidentemente, en el que cada uno tiene sus propias personas, o sea, sus propios elementos simbólicos a representar. Luego, en torno a esta muerte también, una persona que ha salido intentando buscar que todo aquel hecho se esclareciera lo máximo posible ha sido la figura de la Aitá, del padre, ha sido Javier Zabaleta, que ha estado ahí junto con el movimiento contra la intolerancia, trabajando día tras día detrás de la justicia para que se hiciera, decía él, justicia, y sin embargo ha quedado en un segundo plano la figura de la madre, ¿no? Esa relación padre-madre, Aitá-ama, ¿cómo se puede analizar antropológicamente? Evidentemente, la figura del padre es la que ha salido a la calle, básicamente, y la figura de la madre en los medios de comunicación ha quedado en un segundo plano, está clarísimo. Analizando las noticias de prensa, incluso el mismo día del funeral, que se celebra en la ciudad de Donosti, ese mismo día se comenta en prensa nombrando a los miembros de la familia que estaban en las primeras sillas situadas delante en el templo y se les olvida a los periodistas nombrar a la madre que está en la fotografía también, evidentemente está allí. Entonces, pero esto es un detalle, es un hecho, pero es que además de este hecho, a lo largo de todo el proceso que tanto ha salido, la madre evidentemente pues ha estado completamente silenciada en todo este proceso. El papel de la madre es un papel completamente diferente. Yo he hecho un estudio en profundidad de cómo ha vivido la madre de Aitor la muerte de su hija, en el cual ella va relatando su propia vivencia y ella evidentemente va a tener un comportamiento cultural vasco muy profundo. Ella en el momento que ve el cadáver de su hijo, o sea, ya muerto, su hijo muerto ya en Madrid, lo primero que le dice es Aitor etxeragoaz, Aitor vamos a casa. O sea, esta estructura vasca tan profunda que ya analizó don José Miguel Barandiarán, Casa Panteón, sale fuertemente. Lo primero que sale es en la propia madre de Aitor cuando ve su hijo. El término etxera, vamos a casa, la casa, esa figura antropológica por antonomasia, ¿no? Por antonomasia, este comportamiento tan profundo vasco sale en primer lugar en esta madre ante la muerte de su hijo. Entonces, esto en primer lugar. Y en segundo lugar, también otro aspecto que también es a destacar es que la madre reclama en cierto modo a nivel público la memoria de su hijo mediante un símbolo que es en su propio restaurante, en el restaurante Arach. Ella coloca como una especie de altar donde pone todas la foto y distintas placas que le van dando en los distintos actos conmemorativos que se hacen y entonces pone unas flores. Entonces ella en cierto modo
cuando tú entras en el restaurante hay una confluencia hacia ese lugar. Está públicamente reclamando esa memoria de su hijo. Esa presencia, de esa ausencia la está reclamando ella en eso. Entonces hay dos actitudes en la madre: el llevar a su hijo a casa de forma simbólica y el reclamar la memoria de su hijo. Dos actitudes que, bueno, son consecuencia de un estudio que has realizado tú sobre esta muerte, que recordemos se producía a primeros del mes de diciembre del año 98 en las inmediaciones del Estadio Calderón en Madrid. ¿Cuánto tiempo para realizar este estudio pormenorizado sobre este hecho aproximadamente? Bueno, pues sí, yo este estudio, he tenido varias entrevistas con su madre, o sea, en relatos en profundidad, y desde luego también he tenido que estudiar las noticias de prensa que ha recogido la Diputación. Ha recogido un dossier de noticias de prensa y ese dossier es el que yo estaba analizando. Y que podemos dar fe de ello porque sabemos que trabajas también, que tienes todo bien archivado, documentos evidentemente porque forma parte de la tesis doctoral. Entonces, la tesis doctoral en relación. Sí, es un estudio pues muy serio y muy relacionado. Muy además relevante, ¿no?, de lo que puede llegar a ocurrir en torno a un partido de fútbol, ¿no? La figura del fútbol, la gente que se mueve en relación al fútbol. Estamos hablando igual, Roldán, de una nueva religión. ¿Se puede decir que el fútbol es una nueva religión? Bueno, técnicamente desde la antropología a esto se le suele llamar expresiones seculares de religiosidad. Hablar de religión en sentido estricto, pues en cierto modo, pues nos llevaría pues a lo que es la etimología y toda la misma palabra, pero sí que son una especie de expresiones seculares de religiosidad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que no solo en el fútbol, en cualquier otro aspecto de la vida, pues existe una necesidad de búsqueda en la gente, y por ejemplo, bueno, pues en cierto modo, pues los militantes activos en un partido político, pues viene a ser algo parecido, o incluso no solo en política, pues en cualquier movimiento social. Entonces, bueno, pues el fútbol, en tanto es un movimiento de masas, no solo de quien acude al campo de fútbol, sino del que lo ve en la taberna, en su casa, y bueno, pues hemos escuchado ahora, ¿verdad? Pues ya alcanza un aspecto, pues ya hasta la muerte, ¿no? Ya en el caso, pues de los tifosi, hooligans, o como les queramos llamar a estos grupos radicales, ¿no? Llega a un punto, en este caso, trazando el paralelismo religioso, pues en estos casos, ¿verdad? Sería pues de fanatismo, ¿no? Religioso secular, entendiendo en este sentido el término muy entrecomillado. Claro, pues para los autores de la muerte de Aitor Zabaleta, su pertenencia al Atlético de Madrid no era únicamente pues de colores, el de decir, bueno, pues yo defiendo la camiseta del Atlético de Madrid, Jesús Gil me puede parecer la quinta esencia de las virtudes del mundo, y claro, ahí ya conlleva una carga ideológica por una parte, y en definitiva pues lo que esa gente busca, en este caso de una manera fanática, pues es algo, pues es su propia estructuración, su propio universo mental. Claro, esto llevándolo al caso más extremo, el caso del seguidor de un equipo normal y corriente, pues evidentemente pues no llega a ese fanatismo, pero sí que por supuesto, pues qué decir que lo mal que le están pasando en estos momentos a los seguidores de la Real y de los Osasuna, ¿verdad? Pues sí, pues es ese sentimiento, pues es un sentimiento muy de la propia identidad de uno mismo, ¿no? Que va algo más allá, pues de decir, bueno, pues si gana o si no gana, deja de ganar, ¿no? El caso contrario, pues es el que tiene la actitud de decir, jo, pues esta gente cobra muchísimo dinero, pues a mí, oye, pues en definitiva son profesionales del fútbol, ¿no? Pero la gente que lo siente dentro de sí, por supuesto, viene a ser una nueva forma secular de religión. Una nueva forma secular de religión, que incluso las homilías, ¿no?, pues podrían estar en la prensa también escrita, ¿no?, con los artículos de opinión, etcétera, y los periodistas que siguen cada día el fútbol, porque bueno, estamos hablando de todo lo relacionado con la religión, del fútbol en este caso, y sí me gustaría preguntaros, una vez hemos analizado un poco esa muerte de Aitor Zabaleta,
en lo que supone un poco la perspectiva histórica, ¿no? Ya que hablamos de un nuevo entorno, una nueva forma secular de religión, tal y como has descrito tú técnicamente al fútbol, y a futuro, ¿qué evolución podemos tener, ¿no? Desde el punto de vista de la religiosidad, de las creencias? Pues es muy interesante, puesto que, mira, el comportamiento que tiene la familia de Aitor Zabaleta ante la muerte de su hijo nos está mostrando estructuras muy importantes de comportamientos vascos vigentes comúnmente hasta inicios de la década de los años 1970. La mujer de la casa, esta Zabaleta, la chicoandre, no iba al entierro, y sí, en cambio, lo hacían los hombres de la misma. Entonces, esta actitud cultural vasca tan importante se sustenta en un ethos vasco muy fuerte, que es el enterrar es al hombre, como activar la memoria del difunto de la casa es a la mujer, que en definitiva es el comportamiento que tanto el Aitá como la amada Aitor Zabaleta están llevando en todo este proceso. Es decir, el padre, en cierto modo, socialmente está reclamando el entierro de su hijo, y su madre está reclamando la memoria del mismo. Entonces, en definitiva, ambos nos están manifestando desde su condición el ethos de la cultura vasca. Y dentro, no sé si querías añadir tú algo, Roland. Sí, bueno, no solo en el tema de la muerte, hacia el futuro, cómo va encaminándose todo esto, pues por citar las fiestas más habituales, una romería, una peregrinación, ¿verdad? Claro, actualmente, dentro de pues, que podamos estar ante un momento pues, que la fe pues, no tiene, o que las expresiones de la religiosidad no tienen una fuerza como tenían pues hace unos años, ¿verdad? Unas décadas, estamos volviendo en algunos casos a una especie de revivir ciertas expresiones de tipo más folclórico, pues eso podrían ser las romerías, las peregrinaciones, claramente. Entonces, eso pues nos lleva a plantearnos que si bien pues los jóvenes que puedan participar ahí pues tengan pues una reacción hacia o un sentimiento hacia la religiosidad y hacia la religión personal pues muy diferente, en su caso pues desde el que tiene una fe profunda hasta pues, el que se puede declarar agnóstico o ateo, ¿verdad? Pero todos participan de esa expresión religiosa, ¿no? Pues en Navarra están, por ejemplo, las Javieradas, una auténtica avalancha de gente acudiendo a Javier, ¿verdad? Y ya dependiendo de las romerías más pequeñas o peregrinaciones más pequeñas, pues tenemos en cantidad de lugares. ¿Eso qué pasa? Bueno, pues ahí el elemento religioso pasa a ser un elemento muy importante dentro de la identidad de un pueblo o de una región. Entonces, la misma religiosidad va adquiriendo nuevas formas, y en este caso, en el caso de la fiesta específicamente, bueno, pues se ve clarísimamente, y en definitiva, bueno, pues en el caso de Aitor Zabaleta, lo mismo, ¿no? Independientemente de lo mismo en relación a lo que ha dicho Rosa de la Virgen de Aránzazu y del Coro, ¿verdad? Pues independientemente de que los seguidores de la Real Sociedad tengan una u otra actitud hacia la religión, pero todos se sentirán identificados con esas palabras que el presidente de la Real las tomarán por suyas, porque en definitiva pues también es un sentimiento identitario, ¿no? Lo que es la Virgen de Aránzazu, pues la Virgen de Aránzazu lo es todo. No es todo en el territorio, ¿no? En el territorio, claro, guipuzcoano. Y hablamos, por ejemplo no, sino por lo tanto de esta necesidad, y sí me gustaría traer a colación una frase pues altamente conocida de Karl Marx, en la que dice que la religión precisamente es el opio del pueblo, ¿no? Quiere decir que adormece un poco a las masas sociales, revolucionarias. ¿Qué se puede decir al respecto? Vosotros que antropológicamente analizáis las creencias, ¿cómo, habréis escuchado evidentemente, si no he estudiado, esta frase de Karl Marx, en la que dice que la religión es el opio del pueblo, esa expresión ya acuñada? ¿Cómo podéis analizarla? Pues, hombre, claro, Karl Marx dijo esto en un contexto histórico determinado. Si ahora en estos momentos volviera a nosotros y estuviera en esta tertulia,
pues en vez de decir que la religión es el opio del pueblo, lo que diría es que pues las televisiones son el opio del pueblo y fundamentalmente, bueno, pues ciertas televisiones, ¿no? Dentro del mundo globalizado yo creo que a nadie se le puede ocurrir que ya la religión sea el opio del pueblo, ¿no? Ya sí que actualmente es una opción pues absolutamente personal, ¿no? Que uno, bueno, pues se acerca a ella porque tiene ese sentimiento, esa necesidad, esa fe, ¿verdad? Pero actualmente, por supuesto, que lo pide el pueblo es el mundo televisivo fundamentalmente, hombre, se podría decir, y desgraciadamente, bueno, sí que también podríamos hablar de una expresión secular de religiosidad en cierto modo del fenómeno del gran hermano, ¿no? Pues ahí tenemos un caso evidente y claro de lo que es opio del pueblo y de lo que es desvivirse por, bueno, pues por unos cuantos jovenzuelos que están metidos en cuatro paredes, ¿no? Lo que es evidente es que lo que necesitamos, lo que necesita la persona, es simbolizar y desde luego creer en algo. Eso es algo que no debemos olvidar. Y bien sea religión o bien sea ciencia, ¿eh? En algo hay que creer. Se necesita creer, se necesita simbolizar, se necesita representar para en momentos determinados muy fuertes de la vida poder pactar. La creencia es algo inherente al ser humano y por muchos cambios de simbolización que existen, yo desde luego mantengo y sostengo que la creencia siempre estará ahí como uno de los pilares más importantes de la persona y en definitiva del antropos. Sí, sí, es inherente, desde luego que sí, y que evidentemente irá igual modificando, ¿no, Rosa, en sus distintas versiones, expresiones, pero siempre aparecerá ahí. Y precisamente, por lo tanto, nos quedamos con esa idea de que igual Marx sí estuvo audaz diciendo lo que dijo, pero podía ser cierto en su época y hoy en día igual pues sería otro tipo de elemento el que fuera el opio del pueblo. Pues poco a poco, como ya hemos estado analizando un poquito todo lo relacionado con la creencia, el tiempo se nos va poco a poco echando encima y por lo tanto pues tendremos que ir finalizando y como siempre lo hacemos con nuestra sintonía, con la sintonía que nos recuerda que estamos aquí en esta tertulia de la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Roland Jimeno, como coordinador responsable de esa revista internacional de estudios vascos, también responsable o profesor ayudante de historia en la Universidad de Navarra, gracias por haber estado con nosotros, eskerrik asko. Nada, a seguir analizando a ver si el fútbol es la nueva religión, si realmente lo puede ser o deja de serlo. Gracias. Eskerrik asko zuri. Y como doctora en antropología por la UPV, Rosa García Orellán, a ti también gracias por todo lo que nos has demostrado, por esta tesis también en relación a la muerte de Aitor Zabaleta, y nada, que seguir trabajando también en ese ámbito tan cercano y próximo que lo es siempre para nosotros y tan incluso también investigado como es el de la muerte. Gracias. Muchas gracias. Ya lo han escuchado, por lo tanto, ya lo han escuchado, esa creencia antropológica, esa visión antropológica de la creencia religiosa. Hemos hablado de la muerte, hemos hablado de figuras como José Miguel Barandiarán, de antropólogos. Con nosotros estaban responsables y expertos en la materia, la muerte, la enfermedad, el fútbol, todo ello relacionado con la creencia religiosa. Precisamente también hemos tenido entre nosotros la figura de Marx, hablando de opios y de pueblo, una expresión como el de la creencia religiosa, donde siempre y desde sus inicios pues se ha tratado de intentar comprender desde esta perspectiva como maneras diversas que el hombre ha tenido a lo largo de su historia de explicitar y de dejar la relación entre su figura y el mundo que le rodea, han dado así pie a distintas creencias religiosas. De todo ello nos están hablando aquí hoy en Eusko Ikaskuntza.
eskerrik asko beraz, gurekin izateagatik, gracias por su presencia al otro lado de las ondas y hasta la próxima. Hurren arte, eskerrik asko.